vamos a conversar con Nando Bastías. Te saludamos, querido Nando. Gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas Wambra. Justo, pertinente hablar de cuál es el impacto se ha levantado en los discursos, en redes sociales, en memes, en la conversación social y política de esto que ha pasado con el Partido Social Cristiano en la provincia de Guayas y más específicamente también en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Nando. Un saludo de Jorge, Verónica y a todas las personas que nos están oyendo. Sin duda alguna, el resultado del domingo genera sí una ruptura de la hegemonía de un partido que por más de 31 años ha administrado una ciudad, ¿no? Y cualquiera diría que esa gran cantidad de tiempo en el poder te puede permitir construir un modelo de ciudad interesante, pero la lógica de ese partido político lo que construyó fue una ciudad desigual y ahora una de las más, con dinámicas más violentas debido a la inseguridad y eso es el resultado directo del modelo de ciudad que implantó un partido político. Entonces, sin duda alguna hay líneas de esperanzas en cuanto a construir un nuevo modelo de ciudad, pero eso también es un riesgo, en realidad, y amerita de que todas las organizaciones sociales y movimientos, más que todo, puedan apuntar más bien a la construcción de este nuevo modelo. Que van a haber limitaciones, restricciones, porque el candidato que ganó tampoco es que tiene un perfil completamente pro derechos o con un antecedente, en todo caso, con experiencia en administración pública, pero es un punto a favor el que la hegemonía de un partido se haya acabado, porque justamente la democracia es la confluencia entre varias fuerzas políticas. Ujú. No es que ya no va a haber más socialcristianos en Guayaquil, porque aún tienen el Consejo Municipal, hay integrantes del Consejo Municipal, pero ya no hay una hegemonía y eso es un punto a favor, porque no se puede construir una ciudad, no se puede administrar públicamente una ciudad si es que solamente una persona manda, Ujú. o Eh, un grupo político en este caso. Un poco se me vino a la mente, por ejemplo, algunas imágenes de las protestas de junio del año pasado, donde, por ejemplo, funcionarios municipales iban con artefactos ahí medio raros en las calles, en algunas fotografías que justamente el Centro de Derechos tomó. Y justamente tratando de increpar, por ejemplo, o sea, y confrontar con las protestas con la gente que aparentemente iba a Guayaquil a tomarse Guayaquil, y veíamos como esta suerte de división que básicamente el Partido Social Cristiano creaba dentro del mismo Guayaquil, rechazando, por ejemplo, la presencia de otros grupos. ¿Cómo ahí, digamos, de pronto se ve ese voto del otro Guayaquil? Porque, digamos, si bien el Partido Social Cristiano se ha afiancado en su historia, pero también en un voto fuerte de estos sectores populares, a pesar, digamos, que era medio ahí contrapuesto, por un lado que no había servicios, pero por el otro seguían votando esos mismos sectores. ¿Cómo se ve ese voto de los sectores populares? Bueno, confluyó bastante de que hubieran otros candidatos de la misma línea del Partido Social Cristiano, o sea, que hubo una diversificación y lo reconoció el mismo Jaime Nebot. Y justamente las condiciones de inseguridad, de pobreza extrema en que viven las comunidades de Guayaquil, genera de que la primera persona que te dé una propuesta inmediata construya una línea o un vínculo de empatía a ese candidato. Entonces, hubo varias personas dentro de las elecciones que apuntaron a eso. Eh, pero a la larga es la misma receta de estos 31 años, acudir el día de unas semanas o en tiempo de campaña electoral a las comunidades a ofrecerle cosas que deberías ir construyendo durante 4 años. Entonces, las dinámicas electorales siguieron siendo las mismas. La diferencia es que ahora hubieron otro tipo de candidatos que aplicaron la misma receta. Y eso le quitó votos de alguna forma también, en este caso, al Partido Social Cristiano. Pero además, también ha venido ocurriendo una serie de escenas que dejaron cierta desidia al ciudadano y ciudadana, a la administración municipal y sobre todo el índice del voto joven también, que digamos es mucho más crítico, porque pensaban 31 años administrando una ciudad
y no has logrado crear una política a largo plazo. No solamente en términos de derecho a la ciudad, sino en términos de seguridad, acceso al espacio público, entre otras cosas. Entonces, claramente no tienes un plan a largo plazo. Y eso también generó una crítica y desidia que redujo votos significativamente al partido. Ujú. ¿Y por qué ahora y no antes? Un poco la pregunta va enfocada hacia la respuesta que ha dado el Partido Social Cristiano y varios analistas sobre el peso que le dan a esta pérdida del Partido Social Cristiano a la gestión de la actual todavía alcaldesa Cynthia Viteri. Nuevamente, ¿por qué ahora? En tu análisis, Nando, se da, si está, por ejemplo, este tema que nos nombras del voto joven, por ejemplo, en su mayoría en el padrón electoral, pero ¿qué pasó con la gestión de la actual alcaldesa Cynthia Viteri? Esta no presencia de el caudillo Jaime Nebot, antes León Febres Cordero, un poco más rezagado. ¿Cómo tú lo analizas esta pérdida? Bueno, independientemente de las rupturas internas que hayan habido dentro del Partido Social Cristiano, la Guayaquil también tiene crítica, también construye lecturas políticas. Entonces, para mí, Cynthia Viteri aplicó la misma receta social cristiana del resto de administraciones de las seis. La diferencia es que se fue acumulando y en algún rato iba a terminar. Entonces, eso sumado al contexto de inseguridad, sumado a una consulta popular que no solucionaba ningún problema y sumado al resto de problemas de falta de acceso a salud, de educación, la gente optó por algo no necesariamente distinto, pero ya no votar por la misma persona. Por eso es que vemos, por ejemplo, el candidato Pedro Pablo Duarte, que tuvo de forma sorpresiva una cantidad de votos bastante fuerte. Ujú. Y es porque apuntó a la campaña a los sectores populares, por ejemplo, en todo el noroeste. Hubo una gran cantidad de personas que votó por él. La misma receta social cristiana, pero con otro rostro. Y es que justo analicemos entonces la que se presenta como alternativa. La Revolución Ciudadana llega no solo a la alcaldía de Guayaquil, a la provincia del Guayas, pero vamos, en las primeras declaraciones de el ya nuevo alcalde de Guayaquil, acude un poco en su discurso, mucho en realidad, por ejemplo, al tema de la religión, que es respetuosa a las creencias y saberes espirituales en este país, hay libertad de culto, pero ya va marcando quizá una línea de correspondencia hacia los apoyos en votación. Este tema del conservadurismo, ¿cómo se podría presentar en una ruptura con el Partido Social Cristiano, pero una continuidad de el discurso justamente de la gestión de la política en la ciudad? Sí, sin duda alguna hay altas probabilidades de que esas dinámicas continúen en la administración municipal. Tanto Aquiles como Marcela Guiñá representan la línea conservadora del correísmo. Entonces, sí, muy distinto a las figuras políticas entre Pavel o Paola en Pichincha. Eh, y eso da cuentas de que la línea ideológica no necesariamente es importante en el voto de Guayaquil. La ciudadanía pide acciones concretas, Ujú. que quizá esa formación política no tan pulida, al final sí genera resultados directos como es la pérdida del socialcristianismo. Eh, por eso es que hablando desde las organizaciones sociales, fuera de las organizaciones de derechos humanos, no es que hay una victoria al 100%, porque sigue siendo una persona con intereses empresariales al mando de una ciudad. Ujú. Ya salimos de una hegemonía de 31 años y esperamos no continuar con una segunda hegemonía. Pero esta dinámica de exigir constantemente desde las organizaciones comunitarias es lo que debería, digamos, marcar una dinámica en democracia. Una ciudadanía que exige e independientemente de quién esté en el poder, le toca acatar.
Y ahora yendo ya más a lo práctico del próximo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ¿qué debería, digamos, hacer, qué puntos medulares topar para justamente terminar con este era social cristiana de León Febres Cordero y Jaime Nebot? Lo primero es la transparencia. Las diversas acciones que ha realizado el municipio en su administración siempre han sido blindadas a través de mecanismos administrativos que impiden la transparencia en cuanto a su gestión financiera. ¿Cuántos grupos económicos no se habrán beneficiado de estos 31 años? Entonces yo creo que ese primer eslabón tiene que explotar el nuevo alcalde de Guayaquil. Y lo segundo es atreverse a construir un nuevo modelo de ciudad. Esperemos que estas líneas ideológicas personales del alcalde no sean restricciones para poder pensar en un nuevo Guayaquil. Entonces hay expectativas, quizá muchas restricciones también, pero al final de cuentas sí es un camino muy amplio, porque es el término de una hegemonía, y eso a cualquiera en realidad le alegra, aparte de las diversas dudas que podamos tener en realidad sobre esa nueva figura de alcalde. Y justamente hemos visto en otros casos, ya para cerrar, partidos políticos en otros países, digo el Fujimorismo en Perú o el PRI en México, que pierden, pero hay una alta reconfiguración política y las palabras de Jaime Nebot apuntaban a esto, a que hay y hay que reconocer en el Partido Social Cristiano, un programa a larga data, ¿no? Es un movimiento que se piensa de aquí a 1 o 2 años. Se está pensando, ¿tú cómo miras justamente esa construcción de perfiles políticos en el Partido Social Cristiano? ¿Cómo esta pérdida ya de administración de la ciudad y de la provincia en realidad trastoca la estructura del Partido Social Cristiano con esta mirada programática? Sí, seguramente sí. Justo los análisis que se hacen es que les va a tocar hacer nuevas conversaciones, porque ya no son hegemonía, les va a tocar pactar en su ciudad, que durante 31 años no lo habían hecho antes. Les va a tocar pactar, conversar, y digamos, eso en una democracia imperfecta es lo que debería ser. Pero al final del día eso no es una lectura que tampoco beneficia a toda una mayoría hablando de organizaciones comunitarias. Entonces, digamos, esa lectura hay que tenerla bien clara, independientemente de quién esté en el poder, hay negociados, hay conversaciones que al final del día pueden afectar a una gran población. Entonces, tiene que haber una respuesta organizativa para que independientemente de quién esté en el poder, sea Aquiles, sea Pedro Pablo Duarte, o sea, Jimmy Jairala, haya una organización comunitaria que responda cuando una administración no tome buenas decisiones o tome decisiones contrarias a los derechos de la población. Claro, pero ese quizá es como un querer, lo planteo así, porque por el otro lado tienes una realidad de alcaldías, no solo esta, la de Guayaquil, o varias otras, que es clientelar, que se mantienen justamente como incluso mafias enquistadas en el tema de la obra pública, el asfaltado, la entrega, la concesión, por ejemplo, el tema de el saneamiento, el tema del manejo de los residuos y los desechos en la ciudad. Entonces, le va a tocar al actual al alcalde, al nuevo alcalde, también lidiar y negociar con estos sistemas que vienen operando no solo desde la era social cristiana,